Estaba pensando anoche, Señor, de qué voy a predicar. Es un poco difícil, ya después que uno lleva cierto tiempo en un lugar, eh, la inclinación es repetir los temas. Pero Dios de alguna forma es infinito, su palabra también es de un alcance eterno. Entonces, de alguna manera el Espíritu muestra lo que nosotros necesitamos escuchar. Y yo quiero que vayamos a la palabra de Dios allí en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 18. Me puse a pensar en las personas que iban a estar asistiendo, me puse a pensar en los hermanos que van a estar viniendo, y entonces el Espíritu de alguna forma hizo una combinación bonita en estas dos enfoques que queremos darle a la predicación de esta mañana, y es en cuanto a nuestra responsabilidad y especialmente la familia, que juega un papel sumamente importante en la sociedad y también en la iglesia. Dice San Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén. Vamos a buscar también en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13. San Lucas capítulo 7, versículos 11 al 13. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Hay un paralelismo tremendo entre la historia de San Mateo capítulo 9, versículo 18 y San Lucas capítulo 7, versículo 11 al 13. Aunque Jairo estaba presentando a Jesús a su única hija, aunque Mateo no dice de ser la única hija, pero sí Lucas capítulo 8, versículo 42, sí dice que la hija de Jairo era su única hija. Y entonces cuando hablo y cuando leo en San Lucas 7, el hijo de esta viuda era su hijo único de su madre. Así lo describe San Lucas. La pregunta que me hago es la siguiente. Son situaciones que está experimentando y pasando la iglesia. ¿Cómo nosotros podemos educar a nuestros hijos de manera que puedan perseverar en los caminos de Dios? ¿Cómo no permitir que nuestros hijos mueran en nuestros propios hogares? Los padres hacemos un esfuerzo, muchas veces los llevamos hasta, hacemos el culto en la mañana, el culto en la tarde, estamos allí al tanto de la espiritualidad de nuestros hijos, pero no deja de ser un fenómeno hoy en la actualidad de nuestras congregaciones, que aunque hay padres muy esforzados en los caminos de Dios, simplemente ellos quisieran ver a sus hijos compartiendo el mismo mensaje con la misma intensidad de amar que ellos los hacen, pero la realidad es que no es así, no es así. Yo estoy en una de las congregaciones, la iglesia de Marshall. Yo le hablo a los líderes de la iglesia, les digo, tenemos 17 aventureros. ¿Qué vamos a hacer con esos niños? Se nos está viniendo ya una juventud, y si nosotros no nos alistamos, si nosotros no le damos capacitación a estos niños, cuando lleguen a los 13, 14 años, no van a sentir ninguna motivación, ningún interés por las cosas espirituales. De hecho, ya la directora y el director, que es el primer anciano de iglesia, entendieron, fíjense qué cosa más linda esta, entendieron de que esos niños necesitan asistencia. Y yo alabo el nombre de Dios.
Yo cuando llegué, los muchachos que tenían tal vez 9 años, ahora tienen 13 años, ya están de mi tamaño. Entonces, imagínense, tenemos casi como 12 muchachos jóvenes de 13, 14 años. ¿Qué podemos hacer con ellos? No queremos que se vayan de la iglesia, no queremos que se aparten de los caminos de Dios, queremos que permanezcan en los caminos de Dios. ¿Qué hacer? Me alegra que Vitín esté acá. Él me mandó una foto con Sergio. Y Sergio entonces me dice, pastor, lo estoy invitando a una de mis iglesias para que tenga un fin de semana de retiro con ellos. Y yo dije, ay, mi madre, si no lo hago con la mía, lo estoy haciendo con otra. Pero nunca me gusta decir que no. Siempre, mi deber siempre es decir sí. Y le dije, ¿para cuándo? Y me dijo la fecha. ¿Y qué temática? Me dijo, te voy a poner en contacto con la persona que está liderando. Y me dice, pastor, bienvenido, así ya de plano. Qué bueno que usted va a estar con nosotros. Y entonces le dije, bueno, ¿de qué necesitan que le predique? Dice, de los 3 ángeles. De los 3 ángeles. Me quedé un poco con duda al mismo tiempo. ¿Qué tienen que ver los 3 ángeles con el momento que estamos viviendo nosotros? Forma parte de nuestra identidad. Es increíble. El mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 en adelante, forma parte de nuestra identidad. Y noten algo. Nosotros como padres, si queremos que nuestros hijos permanezcan en los caminos de Dios, nuestros hijos necesitan conocer del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Es increíble. La solución a la situación de Jairo, de que tenía una hija única que había muerto. La solución para la viuda de Naín, que su hijo estaba muerto, no solamente estaba centrado en Jesús, porque Jesús mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida, sino que también esa responsabilidad es nuestra. ¿De quién es la responsabilidad? Y a través de los mensajes de los 3 ángeles, los padres tienen allí un material tan lindo, tan especial, tan auténtico, que da solución a este desafío de ver cómo alguien puede perder su vida espiritual. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice la palabra, vi volar por el medio del cielo a otro ángel. No era simplemente un ángel, eran varios ángeles. Se le llama a los 3 ángeles porque son mensajes consecutivos. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio temporal, dice la Biblia. Cuidado, el evangelio eterno. El evangelio de Jesucristo, que es la palabra evangelos en griego, tiene que ver con las buenas nuevas. Esta palabra viene de la literatura griega clásica y era utilizada para expresar las noticias de la victoria. Cuando decían evangelio, nada tenía que ver con fracaso. Cuando se decía evangelio o el evangelio eterno, eran noticias de victoria. ¿Por qué noticias de victoria? ¿Por qué noticias de victoria? A ver, porque Jesucristo vino a esta tierra, amén. Jesucristo se encarnó. Jesucristo vivió una vida santa. Jesucristo hizo milagros. Jesucristo murió, fue crucificado Jesucristo. Esas son las nuevas. Pero Jesucristo también resucitó. Jesucristo intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre, pero también Jesucristo prometió regresar. Papá que me escuchas en esta mañana, estamos nosotros tratando con nuestros hijos acerca del evangelio eterno. Le explicamos a nuestros hijos en qué consiste el evangelio eterno. Yo recuerdo cuando Noé y Carlos eran bien pequeños, nos tocó muchas veces ir a barreras. Cuando decían barreras en la casa era como decir desafío.
para no decir una palabra más fuerte. El sábado en la mañana nosotros nos levantábamos sin saber qué carro, qué automóvil nos iba a llevar hasta la iglesia de Barreras. No sabíamos. Y yo recuerdo que a Noesi me la ponía aquí, en el cuello, a Carlos me lo ponía acá y la mochila de comida. A la dama la tenía que cuidar para que no se me estropeara. Todo tenía que hacerlo prácticamente, por lo menos cargar a los muchachos tenía que hacerlo yo, porque teníamos que recorrer 2 millas. ¿2 millas eran? Bueno, calculen que era 35 minutos caminando. Ustedes calcularán caminando 45 minutos, entonces podrán calcular qué cantidad de distancia era. 45 minutos caminando. Casi una milla, ¿no? Casi una milla. Eso teníamos que hacerlo el sábado por la mañana. Pero no era que llegábamos allí. Ese era el primer paso. El segundo paso era conseguir un camión que nos llevara a la primera parada del transporte, que era la iglesia que daba vía playa. Y entonces, en este tiempo de verano, que el clima está riquísimo para estar en la playa, la gente no tenía pensado ir a la iglesia. La gente pensaba ir a la playa. El pastor, la pastora y los niños pensaban ir a la iglesia. Pero cuando llegaba el transporte de ir a la iglesia, todos querían tomar el mismo transporte. Estamos hablando de 42 asientos para casi 1000 personas. Entonces la cuenta no da. El pastor tenía que entonces tomar a sus hijos y buscar un espacio de ventana y colocarlos por fe para que se sentaran y ellos esperar entonces de que nosotros llegáramos de alguna manera, ya sea empujados, ya sea no sé de qué manera, pero llegábamos. Entonces eso era sábado por sábado durante los últimos 4 años de nosotros en mi isla amada Cuba, y solamente no era así cuando era invierno, pero invierno en mi país eran 2 sábados al año. Entonces los niños crecieron en un ambiente de la predicación, de las noticias de victoria, porque a pesar de que había que caminar bajo un sol, a pesar de que era encima de mí, a pesar de que recibíamos cansancio, la única aspiración y consuelo que me daba era: Jesucristo sufrió más que yo. Y eso era lo que me animaba, y yo decía, y allí hay pecadores que necesitan escuchar el mensaje de salvación. No fue un sábado. Multipliquen 52 sábados por 4, le dará casi 200 sábados que constantemente íbamos perseverando y nunca claudicamos, nunca renunciamos, nunca dijimos no, nunca, jamás. Esa palabra no está en mi itinerario, no, es sí, un sí y un gloria a Dios. Y así estuvimos hasta que todavía esa iglesia permanece en pie, porque Jesucristo es quien la conduce. El evangelio eterno, la predicación del evangelio. Nosotros como padres necesitamos enseñar a nuestros hijos que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de victoria y que nuestros hijos nos acompañen a la predicación de este lindo mensaje. Ahora, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículos 7, comienza diciendo San Juan lo siguiente. Diciendo a gran voz, número 2, ¿temed a quién? Temed a Dios. El temor de Dios es un concepto frecuentemente mal comprendido. El verdadero temor de Dios es tener conciencia de que sus ojos están sobre nosotros. Muchas veces pensamos temer a Dios es escondernos de Dios. No está correcto eso. Temor de Dios es estar consciente de que sus ojos están sobre nosotros. Mi mamá siempre decía, cualquier cosa que hagas no se va a esconder de los ojos de Dios. Cualquier cosa que hagas. Cualquier pensamiento que tengas va a ser leído por la mente inteligente de Dios. No te puedes esconder de Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? Entonces, el temor de Dios, como dice Apocalipsis,
es un concepto de tener conciencia que los ojos de Dios están sobre nosotros. Y es la palabra hebrea que probablemente proviene de la misma raíz del verbo ver, y es temer a Dios, es saber que Él nos está observando, no importa dónde estemos, ni lo que estemos haciendo. De modo que la Biblia relaciona el temor de Dios con su ley para que temas a Jehová tu Dios, que guardes sus mandamientos. Y como dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo de quién. Si queremos que nuestros hijos permanezcan en los caminos de Dios, no solamente les puchemos para que vengan el sábado a la iglesia. Vamos el sábado, hay que levantarse temprano el sábado. Y muchas veces el muchacho dice, pero ¿para qué voy a levantarme temprano? ¿Por qué no puedo ir en la tarde? No, hay que ir temprano a la iglesia. Y si no va, los ángeles van a estar tristes y Jesús también. Y decimos unas cuantas cosas allí para que el muchacho reaccione. Cuando el muchacho crece y estamos diciendo cosas que no son, el muchacho dice, ¿qué me interesa a mí que los ángeles se pongan tristes? Yo no voy a ir. Porque la motivación de ir a la iglesia no está en que se ponga triste o no. La motivación de que uno va a ir a la iglesia es encontrarme con Dios. Entonces cuando el ángel está diciendo, temed a Dios y dadle gloria, es estar consciente de que Dios está en este lugar. Amén. Dios está aquí. Algunos, como dice algunos en la Biblia, una historia en la Biblia, Dios está aquí y yo no lo sabía. Cuando somos conscientes de la mirada de Dios, cuando somos conscientes de que Dios está en todo lugar, entonces nuestro comportamiento cambiará. Hay veces que nosotros vemos a alguien de la iglesia y decimos, ahí viene un hermano de la iglesia, si estamos haciendo algo incorrecto, ahí viene alguien de la iglesia, cuidado. O tenemos música puesta en el carro que no es cristiana y de momento alguien viene y ¿qué estás haciendo? Escuchando la banda, la música banda, ¿no? ¿Cómo es? La que manda, dicen. Pero si nosotros estamos conscientes de que Dios nos está mirando, no hay necesidad entonces de escondernos del rostro humano. Si Dios, al final de cuentas, ¿qué está pasando? Nos está viendo. Por eso es que dice el ángel, temed a Dios y dadle gloria. Y dice, porque la hora de su juicio, ¿qué cosa? Es decir, el concepto de juicio, juicio condenativo, juicio vindicativo. Condenativo para todos aquellos que son los enemigos de Dios. Cuando usted lee Daniel capítulo 7, que es paralelo a Apocalipsis capítulo 14, el juicio en primera instancia se hizo contra el cuerno pequeño. Ustedes recuerden el libro de Daniel, ¿no? Cuando Daniel está hablando acerca del pueblo de Dios, de la bestia, de Daniel capítulo 25, capítulo 7, versículos 24 y 25, hablando del cuerno pequeño. Después Daniel habla acerca de el cielo se abrió, los libros fueron abiertos y muestra en Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El juicio que se hace en Daniel capítulo 7 en primera instancia es contra la acción del cuerno pequeño. Muchas veces algunos hermanos ni hablan de estas cosas. Si no lo hablan ellos porque no lo entienden o por temor al mal comprensión del mismo, mucho menos se lo comunicamos a nuestros hijos. Entonces, si un muchacho está en la iglesia y no crece con un concepto de juicio que es condenativo contra los enemigos de Dios, condenativo si tú no guardas los mandamientos de Dios, pero vindicativo a aquellos que lo obedecen, entonces, ¿qué va a pasar cuando vayan a la escuela pública? ¿O qué va a pasar cuando terminen sus niveles de educación? Si de todos modos no hay nadie que lo está mirando, si de todos modos no hay nadie que está juzgando sus acciones, la persona puede vivir como quiere. Pero cuando el muchacho especialmente tiene un concepto saludable acerca del juicio, que Jesucristo está allí para que cuando uno comete pecado, perdone todos mis pecados y nos presente delante del Padre
sin pecado, entonces el muchacho, aunque cometa un error, sabrá que existe el arrepentimiento. Y si existe el arrepentimiento, hay la posibilidad de reconciliarse con Dios. Por eso es que existe el juicio. El juicio existe para beneficio nuestro, para que nuestras obras que han sido hechas para Dios sean vindicadas y para que cuando el Padre Jesucristo venga con sus santos ángeles, el Espíritu Santo venga también, Dios nos pueda reclamar como su legítimo pueblo. Por eso el ángel dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo. ¿Qué más hizo Dios? La tierra, el mar, ¿y qué más? No es lo mismo temer a Dios, fíjense, no es lo mismo temer a Dios que adorarle. ¿Cuál es el sentido realmente de la adoración? ¿Cuál es el sentido realmente de la adoración? Leer un folleto de escuela sabática forma parte de esa adoración. ¿Cuál es un sentido correcto de lo que es adoración? Leer la Biblia forma parte de ese concepto de adoración. Pero realmente, ¿qué cosa es adoración? ¿Qué es adoración? Adoración es encuentro con Dios. Mi humanidad, mi debilidad se va a encontrar con un Dios santo. Entonces, ese encuentro entre mi debilidad, mi humanidad, como ser pecador, cuando me encuentro con un Dios santo, me hace entonces pensar de que yo no soy omnipotente, que yo necesito de la gracia de Dios, que yo necesito del poder de Dios. Hermanos, yo pregunto, ¿está faltando esto hoy en día? ¿Está faltando el temor a Dios? ¿Está faltando el temor a Dios? ¿Cuál es la evidencia de que está faltando el temor a Dios? La evidencia de que está faltando el temor a Dios es que no hay respeto por los padres. No hay respeto por los líderes de nuestra nación. No hay respeto por nuestros familiares. No hay respeto por el maestro de la escuela. No hay respeto muchas veces por el pastor de la iglesia. No hay respeto por las autoridades civiles. La falta de temor a Dios está afectando nuestra relación con los demás y el respeto que los demás merecen. Si yo no tengo un encuentro con Dios, si yo no tengo un concepto de que Dios me está mirando, yo no puedo entonces pensar de que puedo respetar y las instancias sagradas que Dios ha establecido. Como no hay ese concepto, se ven desde un punto de vista completamente secular, que es la iglesia para muchos un lugar de negocio. Donde el pastor de la iglesia, su barriga crece más y más a base de los diezmos y las ofrendas que los hermanos dan. Ese es el concepto que algunos hoy en día tienen acerca de la iglesia y no un concepto espiritual de que la iglesia es el arca de salvación. Yo hablaba con alguien no hace mucho y me decía, oye, cómo se ha rebajado el concepto aquí en Estados Unidos acerca en nuestras iglesias hispanas, acerca del siervo de Dios. Es que como estamos adaptados a un patrón y estamos adaptados también a un centro o lugar de trabajo y estamos adaptados a un jefe de personal, pensamos que en la iglesia así también funciona. El pastor simplemente es aquel obrero asalariado, nosotros le pagamos a alguien que es el jefe de personal, entonces simplemente es un obrero más. Pero no es así, hermanos. La iglesia y los siervos de Dios están establecidos para que su iglesia marche hacia adelante. El pastor de la iglesia debe crear planes para que la iglesia cada vez más esté pensando en la actividad de ganar almas. El ministro de Dios debe crear planes para que la iglesia piense cómo poder alcanzar a los perdidos, y la iglesia se debe convertir en un lugar donde
los que están en pecados reconozcan su pecaminosidad, se arrepientan y entreguen su corazón a Cristo. Así se debe ver este movimiento tan lindo que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día, y los padres juegan un papel importante porque así se lo van a transmitir a sus hijos. Por lo tanto, el asunto del juicio investigador que comenzó en el año 1844. Yo estaba leyendo esto, y esta aplicación del capítulo 14 de Apocalipsis tuvo un cumplimiento histórico en el pasado. Si yo pregunto en qué año se estaba cumpliendo realmente este mensaje de Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, en relación al primer ángel, ¿cuándo históricamente se cumplió este capítulo? Y este versículo 7, ¿en qué momento, en qué año específico de la historia? Estás caliente, estás tibiecita. Año 1843. Lean primeros escritos. Allí la sierva de Dios narra qué sucedió en el año 1843. Yo saqué algunas notas importantes. Dice, muchos miembros de la iglesia recibieron el salutífero mensaje y, echando de ver su apostasía, lloraron amargas lágrimas de arrepentimiento y con profunda angustia de ánimo se humillaron ante Dios. Cuando el Espíritu de Dios se posó sobre ellos, ayudaron a difundir el gran pregón: temer a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, en el año 1843, la iglesia hizo un esfuerzo tan grande. Ahorita estamos bien cómodos. Pero en el año 1843, muchos dicen que abandonaban, así lo dice el comentario de Elena de White, abandonaban sus trabajos, abandonaban sus ocupaciones para enfocarse en la predicación del Evangelio, porque ellos pensaban que Cristo vendría en el año 1844. En el año 1843 se hizo un esfuerzo tan grande que dice la sierva de Dios, por poco Cristo viene, del esfuerzo tan grande que se hizo. Dice, comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Quienes amaban sus comodidades y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se le despertase de su carnal seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Vi a los hijos de Dios que se esforzaban y se gozaban en su Señor. Y algo pasó. Dios, dice la sierva de Dios, pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Estamos pensando ya, cuando hablamos de 1844 al año 2015, estamos hablando de más de 170 años. Y Jesús no acaba de venir. Ahora, ¿por qué Jesús no ha venido? Así también lo dice la sierva de Dios. Pero si nosotros queremos que nuestros hijos no mueran y permanezcan fieles a Dios en sus caminos, nuestros hijos deben tener un concepto claro de lo que es la predicación del Evangelio, y nosotros necesitamos salir con ellos a enseñarles a predicar. Nuestros hijos necesitan comprender lo que es temer a Dios, respetar a Dios. Nuestros hijos necesitan tener una idea amplia acerca del juicio de Dios que se está haciendo en estos momentos, el juicio investigador. Pero también nuestros hijos necesitan adorar a Dios. Si eso se logra y se comprende y se hace, difícilmente un muchacho puede apartarse de los caminos de Dios. Porque las personas que hoy en día permanecen fieles a Dios, cuando usted le preguntan,
tienen estos 4 factores bien definidos en su vida. Tienen conceptos claros de la responsabilidad de predicar el evangelio. Tienen conceptos claros en cuanto a lo que es la reverencia, el temor y el respeto hacia Dios y a los demás. Tienen en claro que en estos momentos se está celebrando un juicio, que cada acción es anotada por el ángel. Si nosotros entendemos esto, si nuestros hijos comprenden esto, no importa en el lugar donde estén, ellos van a seguir siendo fieles adventistas del séptimo día. Amén. Entonces, ¿qué pasó con Jairo y qué pasó con esta mujer que tenía su único hijo muerto? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 9, versículo 18 en adelante. San Mateo capítulo 9, versículos 18 en adelante, y dice: cuando Cristo entró, versículo 23 de capítulo 9 de San Mateo, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos de mí, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Es decir, Cristo resucitó a la hija de Jairo. Amén. Vamos al caso del hijo único de la viuda de Naín, San Lucas capítulo 7, versículos 11 en adelante. Dice: cuando el Señor, versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, ¿qué cosa? Es decir, Jesucristo también resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y tú preguntarás en esta tarde: bueno, Jesús, ¿y qué pasará con mi hijo? Bueno, Jesús, ¿qué pasará con mi hija? La promesa es que Jesús los va a resucitar. No me pregunten a mí, pregúntenle a quién. A Jesús. Si la madre se arrodilla temprano, intercede ante Dios por su hijo, lo pone en las manos de Dios, Jesucristo no tiene otra cosa que hacer que mandar a su Espíritu Santo para que lo resucite, para que lo salve. Si el Padre presenta a su Hijo diariamente delante de Dios, el Padre está encomendando a su Hijo al Espíritu Santo de Dios. Si su Hijo está muerto, el Espíritu Santo vendrá sobre su Hijo y el Espíritu Santo lo pondrá en condiciones de que también sea despertado. Pero la promesa es tanto en la viuda de Naín como también en Jairo, sus 2 hijos fueron resucitados. Pero lo que pasa es que nos cansamos y pensamos que las situaciones que nosotros en nuestros hogares enfrentamos no tienen solución. Pero Jesús tiene todas las soluciones del mundo, hermanos. ¿Usted cree que ante la presencia del Espíritu Santo, ante la presencia del Padre, ante la presencia de Jesús, alguien que esté muerto permanecerá en esas condiciones? ¿Usted cree que si Cristo se personifica ahora en estos momentos? Vamos a pensar, Cristo se personifica en estos momentos, aquí en este lugar. Si hay alguien enfermo aquí, Jesucristo lo sana. Y si hay alguien muerto espiritualmente aquí hoy, Jesucristo lo resucita. Porque donde está la vida, no puede prevalecer la muerte. No puede prevalecer. No puede.